Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. De todo un poco hoy. Hoy nos acompaña el señor Francisco Rico, director de FCG Refugee Center, quien nos estará hablando sobre un tema muy interesante, el tema de la supervisa que hoy por hoy está de moda. Además, nuestros acostumbrados consejos para el hogar. Así que bienvenidos y empezamos ya mismo. Padres y abuelos de los ciudadanos residentes permanentes canadienses tienen una nueva opción para visitar Canadá. A partir del 1 de diciembre del 2011, usted puede ser elegible para solicitar la llamada Supervisa de Padres y Abuelos y disfrutar de la visita de su familia en Canadá por un máximo de 2 años sin la necesidad de renovar su estatus. ¿Qué tal este cambio? Esto debido a que el gobierno paró los procesos para patrocinar a los padres residentes, pero para que nos explique un poquito más sobre este tema, hemos invitado a Francisco Rico de FCG Refugee Center, experto en la ayuda a la comunidad y además en temas de inmigración. Francisco, bienvenido una vez más y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. El tema de la supervisa, un tema realmente importante, pero vamos a hablar un poco de cómo se puede aplicar, quiénes pueden aplicar. Y este cambio, pero muy fuerte sobre el tema de las aplicaciones y de los patrocinios a los padres solamente a una visita de 2 años. Bueno, es una de cal y una de arena, ¿no? O sea, el ministro básicamente hace una moratoria de las nuevas solicitudes de patrocinio para padres y abuelos y crea la supervisa como una alternativa. La supervisa cualquier persona puede solicitar, cualquier persona que sea padre o padres o abuelos de alguien que tiene residencia permanente aquí o que es ciudadano canadiense. ¿Qué documentación tiene que presentar la esos misma padres o que esos se abuelos? presenta en cualquier tipo de visa? Tiene que justificarse el establecimiento de la persona en el país de origen y tiene que justificarse el establecimiento de los que están invitando a los padres o a los abuelos. En ese sentido no cambia mucho. Lo que sí me preocupa, Francisco, y de alguna manera nos llama la atención para nuestros oyentes, es qué va a suceder con el tema del seguro, porque ahora hay un cambio sustancial y yo sé que las aseguradoras estarán alertas para saber qué se va a cobrar y qué no. Bueno, sí, todas las aseguradoras, si tú hablas, ya saben, y te dan información inmediata. No tienes que comprar el seguro anticipadamente, sino tienes que presentar cuando haces tu solicitud una cotización de la aseguradora que ha sido aprobada la cotización para que venga tu madre o tu padre o ambos. Aseguradora que tiene que estar en Canadá. Por supuesto. Ya no se puede traer un seguro de otra parte. No, tiene que estar en Canadá y tiene que haber una cotización aprobada. Y eso es lo que se presenta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tiene que tener una cobertura de $100,000, ¿no? Para hospitalización y para otras cosas. Y además de eso, no aceptan condiciones médicas preexistentes. Entonces, si tu papá o tu mamá tiene alguna condición X, que es normal para la edad, se puede decir, pero la aseguradora te lo puede rechazar. La otra cosa es de que las aseguradoras rechazan a personas que son mayores de cierta edad, 70 años, por ejemplo. Pero si estamos hablando de padres, imagínense los abuelos, entonces no califican. Entonces hay un montón de huecos en el procedimiento que técnicamente van a dejar afuera a otras personas. Es lo mismo con respecto a las personas que ya solicitaron visas con anterioridad y han sido rechazadas. Ese genera un efecto negativo en esta nueva supervisa. Si tus papás son jóvenes, por ejemplo, y tienen dependientes, los dependientes no pueden ser incluidos en la supervisa. Bueno, entonces hay muchas restricciones en ese aspecto. Usted me ha tomado varios puntos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de los abuelos, cuando estamos hablando de la edad y de las condiciones médicas. Así es. Por supuesto, algo que le cuesta muchísimo a Canadá es el tema médico en el tema de patrocinios. Cuando se patrocinaba a nuestros padres, cuando ellos llegaban aquí a Canadá, Canadá tenía que asumir el costo, obviamente, de salud de ellos. Parte de eso es el cambio que está teniendo ahora el gobierno federal frente a eso. Totalmente de acuerdo. Y a cambio le dicen entonces a la persona, usted tiene que tener ahora el nivel económico para poder soportar eso. ¿Cuánto costaría un seguro, por ejemplo? Estamos hablando de $5,000 a $6,000 anuales para condiciones normales. O sea, si tú tienes que
negociar con el seguro porque hay una precondición médica. Que generalmente o hay las hay, cierta porque edad. hablemos que después de los Exacto. 60 años Entonces ya estamos falla algo. hablando de $6,000, $7,000 al año en seguro, ¿no? Más el pasaje, más la estadía de la persona, más si son dos, papá y mamá, estamos hablando de $12,000, $13,000. Por eso es que mucha gente habla de que esta visa es para ricos. No importa de qué país seas, pero si tú no tienes mucho dinero acá y tu familia no puede demostrar establecimiento en el país de origen, la visa va a ser denegada. Hay otra condición más. Sí. Tú tienes que probar que vienes a algo, o sea, que hay alguna razón específica. Mucha gente usa, no he visto a mis padres en 6 años. Eso para mí sería una razón Una necesidad obligatoria. obligatoria, pero no Reunificación familiar. necesariamente la va a tomar así el oficial. Entonces nosotros sugerimos que pongan una lista de situaciones o justificaciones, ¿no? Que mis hijos van a cumplir años, que mi hijo mayor se va a casar, que vamos a bautizar a tal, que me explico que va a haber una fiesta de reunión familiar, etcétera. La mayor número de excusas para que esto pueda tener un objetivo. Pero el procedimiento básicamente está muy claro en la website de migración, Sí. lo pueden ver ahí, pero el llenar todos los requisitos es un problema. Nosotros en mi oficina... Más complicado. Sí, y el llenar todos los requisitos no implica de que la persona va a recibir la visa, sino implica que tiene una posibilidad de tener una entrevista, implica que tiene una posibilidad de que le pidan los exámenes médicos. No garantiza que no. la visa vaya a ser recibida. No, no va, en Vámonos ningún momento. al proceso. ¿Cuánto dura este proceso? ¿Cómo debe ser el proceso? Porque muchas veces decimos, ¿cómo hago para pedir a mis papás? ¿Tengo yo que ser residente para pedir a mis papás? O si yo estoy en proceso de refugio y de pronto hubiera querido que alguien se acercara acá a mi país porque necesito también ver a mi familia, ¿qué pasaría con ellos? Todo esto después de estos mensajes comerciales. Reduzca sus deudas hasta en un 50% o más. Haga un solo pago mensual sin interés. Moratalla y Asociados, la solución a sus deudas. 416-784-0904. Consulta gratis. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. 416-398-5626. Volvemos de nuevo con Francisco Rico de FCJ Refugee Center para hablar un poco sobre el tema de las supervisas, que tenemos que aclararlo, que tenemos que tener además muy claro cuáles son los puntos, los pasos para poder recibir o esperar a nuestros padres. Bienvenidos ellos y todos nuestros abuelos que tengan la oportunidad de venir a Canadá. ¿Cuánto dura este proceso? ¿Cómo debe ser el proceso? Porque muchas veces decimos, ¿cómo hago para pedir a mis papás? ¿Tengo yo que ser residente para pedir a mis papás? O si yo estoy en proceso de refugio y de pronto hubiera querido que alguien se acercara acá a mi país porque necesito también ver a mi familia, ¿qué pasaría con ellos? Ahora, a la hora de pedir el proceso de refugio, y yo también nombré a alguien de mi familia o a mis padres en ese proceso, ¿qué pasaría con ellos? Por ejemplo, si tú tienes una situación de permiso temporal de residencia, ya sea que seas estudiante, trabajador, visitante, o que hayas solicitado refugio y estés en el proceso de aceptación, o estés en el proceso de sponsorship, o lo que sea, de patrocinio, porque te casaste, lo que sea, tú no puedes usar la supervisa. Tú tienes que ser residente permanente Sí. o ciudadano canadiense. Mucha atención, refugiados, personas que estén en proceso de refugio, calmados, todavía no pueden pedir la supervisa, Sí, hay que esperar un poco. Hay que esperar a que se solucione. obtener la residencia permanente. ¿Ya son Y residentes? si supone que tú eres residente permanente y solicitaste refugio, el oficial te puede pedir información sobre tu caso de refugio para saber si tú mencionaste que tus padres están en riesgo en tu país de origen.
Y si tus padres están en riesgo, fueron mencionados de esa forma, puede ser de que la visa sea denegada porque el oficial pueda creer que ellos vienen a quedarse también, como lo hiciste tú en el contexto de solicitar el refugio. Entonces, tú puedes llenar todos los requisitos, pero no necesariamente la visa va a ser aprobada porque hay un montón de elementos subjetivos que valora el oficial. Los próximos 2 años, el gobierno de Canadá ha dicho, quedan frenados los patrocinios por 2 años y nosotros nos quedamos a la expectativa. En medio de ese limbo, resolviendo algunas dudas que además tiene cada familia o cada persona en especial y en particular. Hablamos un poquito del proceso. ¿Cuánto dura el proceso desde que yo empiezo a pedir la visa hasta que lleguen acá Mira, nuestros se le familiares? sugiere a la familia que va a invitar a los padres o abuelos que llene todas las solicitudes aquí. Sí. Todas, y envíe todos los documentos que son necesarios de justificación de ingreso, la cotización del seguro médico, etcétera. Todo tiene que ser lleno. Nosotros ofrecemos el servicio gratuito en mi oficina para revisar las solicitudes. Se le envía a los padres allá y ellos son los que van a la oficina de migración de Canadá, de la embajada, del consulado en el país respectivo, y presentan toda la solicitud. Una pregunta respecto a eso. ¿La carta de invitación debe ser o no debe ser notarizada? Es mejor que sea notarizada. Ok. La ley no lo exige, pero es mejor que sea notarizada una invitación en frente de un abogado notario con todas las razones y justificaciones para la visita. Después se le envía a la persona en el país, los padres van o los abuelos van a la oficina, presentan ese documento. Puede que haya una pequeña entrevista o no en ese momento, eso depende de la oficina local. La primera aprobación tarda 2 o 3 semanas, en donde ellos revisan todo y deciden si va a ser sí o si va a ser no. Si la respuesta es no, le regresan el pasaporte y todo en un sobre y le dicen vaya de DHL a Estamos hablando de un tiempo de 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Si hay chance, si has logrado convencer al oficial, entonces te va a mandar información para hacer los exámenes médicos y para que presentes más información si ellos lo necesitan. O sea que si me mandan a exámenes médicos es porque hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Y dependiendo de los exámenes médicos, que tarda más o menos unas 5 a 6 semanas la aprobación, porque tienen que ser hechos y enviados a una oficina fuera del país. Estamos hablando ya casi de 3 a 4 meses. Estamos hablando de 2 meses y medio a 3 meses para que los padres o los abuelos puedan venir. Y en ese contexto tiene que presentarse la reservación del pasaje de avión. No hay que comprarlo antes, ¿no? No hay que comprarlo, aceptan reservaciones. Sí. Y sobre esa base el procedimiento tarda entre 6 semanas a 3 meses. Pero ya cuando te dicen la primera aprobación y es sí, que te envían a hacerte los exámenes médicos, pues a la persona no le importa esperar otras 5 o 6 uno semanas. sabe que llega la pero emoción. puede haber una respuesta negativa después de los exámenes médicos, dependiendo de las condiciones médicas preexistentes que puedan tener los abuelos o los padres. De pronto yo digo, yo no necesito la supervisa, yo quiero aplicar por visa múltiple. ¿Qué diferencia hay entre estas llamadas visas múltiples y la supervisa? ¿Y cuántas entradas o salidas podría tener una supervisa? Todo esto después de estos mensajes. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. 416-398-5626. Reduzca sus deudas hasta en un 50% o más. Haga un solo pago mensual sin interés. Moratalla y Asociados, la solución a sus deudas. 416-784-0904. Consulta gratis.
Volvemos de nuevo con Francisco Rico de FCJ Refugee Center para hablar un poco sobre el tema de las supervisas, que tenemos que aclararlo, que tenemos que tener además muy claro cuáles son los puntos, los pasos para poder recibir o esperar a nuestros padres. Bienvenidos ellos y todos nuestros abuelos que tengan la oportunidad de venir a Canadá. No necesariamente todos los padres o abuelos irán a aplicar por la supervisa. De pronto yo digo, yo no necesito la supervisa, yo quiero aplicar por visa múltiple. ¿Qué diferencia hay entre estas llamadas visas múltiples y la supervisa? ¿Y cuántas entradas o salidas podría tener una supervisa? La visa múltiple es otorgada por lo que tiene de validez el pasaporte que tú presentas. Sí. Si un pasaporte tiene una validez de 2 5 años y medio, le dan 2 años porque los últimos 6 meses no se cuentan. Pero ahora están dando 5 y 10 años. 5 y 10 años para las supervisas, pero no si el pasaporte se te va a vencer. Entonces lo primero que hay que recomendarle a la persona es que vaya con un pasaporte nuevo, aunque lleve el viejo si ha entrado muchas veces a Canadá, para que le den una visa por 5 años. La supervisa, en teoría, le van a dar una aprobación por 10 años, que la persona puede usar para hasta un periodo de 2 años, estar adentro de Canadá, salir y volver a ingresar las veces que quiera durante un periodo de 10 años. Entonces es mucho más favorable si tú lo ves de esa forma. Pero están optando por dar supervisas de 5 años o de 4 años, porque el oficial está valorando condiciones físicas, edad, etcétera. Sí. Entonces, sobre esa base, no necesariamente implica la supervisa 10 años, pero tiene la posibilidad de obtenerla por 10 años. Bueno, tiene la supervisa, yo entendía que era máximo 2 años, ahora están No, dando 2 años de estadía aquí. en el país, pero puede por un periodo ser de 4 años o de 5 10 años. Oh, de 10 años. Puede optar hasta 10 años la supervisa. Ok, yo llego y, bueno, estoy visitando a mi hijo, me quedo acá 2 años, o sea que cumplí con el periodo reglamentario. ¿En ese caso se vencería la supervisa o tendría que volverla a renovar? No, la visa está vigente. Lo que tiene que hacer la persona es salir Sí. de Canadá para activarla nuevamente, porque es por 2 años máximo de estadía en Canadá. Exacto. Ahora vamos a la siguiente pregunta y es, ¿qué pasa si quiero o necesito quedarme más tiempo? Porque estoy ayudando a un familiar que tengo acá, a un hijo, a una hija, y necesito estar más tiempo en Canadá. ¿Pido una extensión? Y Sí, se posiblemente puede me la dan. pedir una extensión. No se recomienda, porque el procedimiento es claro y dice 2 años de estadía física en Canadá, salir, ir al país y volver a ingresar porque su tiempo para ingresar sigue vigente. Pero si la persona por alguna razón no puede salir, por ejemplo, puede ser una condición médica que adquirió acá, Sí. entonces puede pedirse una extensión para quedarse no por otros 2 años, podría ser por 3 o 6 meses, mientras se resuelve la situación por la cual esta persona no puede salir. Pero la recomendación fundamental es salir y volver a entrar. A muchas personas les ha sucedido el caso de haber sido rechazados, como lo hablamos anteriormente, pero, Francisco, yo quisiera como recalcar el punto de que existen los MPs y para eso también podríamos apoyarnos en ellos porque dándose el caso de que no podemos patrocinar a nuestros padres, de aquí a que vuelva el patrocinio, si en caso dado lo vuelve a reactivar el gobierno, nosotros necesitamos tener la oportunidad de reencontrarnos con ellos de alguna manera. Y muchas personas, muchos de nuestros televidentes seguro tampoco han entendido o han usado esta posibilidad para, pues no sé, buscar una última esperanza para la reunificación. Oye, si hay un rechazo de la supervisa, ya empezaron a ver, ¿no? Tú puedes hacer 2 cosas. Una es, puedes hacer una revisión judicial de la decisión del oficial del rechazo de la supervisa. Entonces tienes que ir a un abogado acá y cumplir los términos de ley. Y tienes que tener una información y la Corte Federal te puede aprobar que las razones por las cuales tu visa fue denegada no son correctas. Y sobre esa base envía de regreso los términos a la embajada para que revisen y aprueben con directivas específicas. Esa es una forma. La otra es, la persona dice, no, yo creo que no llenamos bien el formulario, no presentamos toda la información debida. Lo vamos a hacer de nuevo. Lo vamos a hacer de nuevo. En ese contexto sería bueno que solicitaran una cita con
el miembro del Parlamento para que les dé una carta de apoyo. Y esa carta de apoyo tiene que ser suficiente para que la visa sea aprobada. Opciones son los que tenemos y lo que nosotros queremos recomendarle. Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy porque nos aclara un poco más el panorama. Lo importante es dejarles a ustedes la inquietud de que si tienen dudas busquen los sitios de información como Refugee Center, donde también existe esa posibilidad de aclarar cada caso. De pronto el suyo puede resolverlo el día de hoy. Reduzca sus deudas hasta en un 50% o más. Haga un solo pago mensual sin interés. Moratalla y Asociados, la solución a sus deudas. 416-784-0904. Consulta gratis. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. 416-398-5626. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de decoración. Les habla Nevai. Estamos en una cocina que fue transformada, pero vamos a observar cómo lucía antes. En esta cocina todos los colores son básicamente iguales, unos más intensos, otros más suaves, pero su base principal es el color tierra. Podemos ver también que los appliances son todos blancos. Por eso vamos a hacer una buena transformación, una gran transformación combinando los appliances con el backsplash. Lo que hicimos básicamente fue utilizar el color marrón chocolate en contraste con el backsplash, que es color blanco, y hace juego con todos los appliances que están en esta cocina. En vista de que los pasamanos están perfectamente bien y son modernos, dejamos los mismos. Los pasos a seguir para la transformación de la cocina es quitar primero todas las puertas de los gabinetes. Es importante escoger un tipo de pintura que ya contenga el primer, es 2x1. Así nos ahorramos el trabajo de pintar 2 y 3 veces. Una vez desmontadas todas las puertas, vamos a quitar los pasamanos y lijamos las puertas, preferiblemente con una lijadora automática. Si no la tenemos, pues con una lijadora manual también lo podemos hacer. Tenemos que lijar las puertas varias veces hasta que sintamos que su textura es completamente rústica. Una vez que quitemos todos los residuos, comenzamos a pintar. Podemos utilizar una brocha o un rodillo. Preferiblemente el rodillo es más apropiado para pintar este tipo de puerta. Es importante que cada capa de pintura sea bien fina y entre una capa y otra esperar que seque perfectamente bien. Una vez que hemos pintado todas las puertas, volvemos a instalarlas y colocamos nuevamente el pasamano. Puede ser, en este caso nosotros dejamos este mismo modelo, pero podemos utilizar otro modelo diferente. Para el backsplash, simplemente colocamos un protector alrededor de todos los gabinetes y con spray pintamos en blanco mate. Pueden ver el acabado, que es como un estilo de piedra y hace un perfecto contraste con los appliances y con los gabinetes. Esta cocina la transformamos solamente en 2 pasos. Los grandes pasos fueron pintar todas las puertas de los gabinetes y pintar el backsplash. Pueden observar cómo quedó perfectamente acorde con los appliances porque mantienen los mismos colores. Podemos jugar con cada uno de los accesorios colocando, en este caso, no utilizamos los tradicionales potes de cocina, sino que utilizamos estos containers que a veces hay personas que lo utilizan para algodones o para hisopos. En este caso utilizamos para el café, para el azúcar y el arroz, y lucen elegantes y diferentes. Siempre es necesario tener en nuestras cocinas unas flores para que alegren y le den vida a la cocina. Este color hace un perfecto contraste con el resto de la decoración.
Tenemos un envase donde colocar las frutas. Siempre es importante colocar frutas que sean bien coloridas para que haga un excelente contraste también con nuestra cocina. Y por supuesto no puede faltar el toque primordial de la cocina, que es el postre. Para mayor información visita nuestra página web que aparece en pantalla. Me despido de usted en esta oportunidad disfrutando de este postre. Nos vemos. Bien amigos, esto es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan nuestro próximo capítulo y recuerden visitar nuestra página que aparece en pantalla y escribirnos a nuestro correo electrónico. Y hacernos llegar sus inquietudes. Con gusto invitaremos a los profesionales en el tema para aclarar esas preguntas que usted y todos los inmigrantes podemos tener al llegar a vivir en este nuevo sistema, en este nuevo país que nos abrió las puertas para desarrollarnos individualmente como familia y como comunidad. Además de eso, profesionalmente. Soy Marta Pinzón, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.